Bien, a mí me toca explicar el primer caso del switch, que es el de la calculadora de la ley de Ohm. Para esto declaramos las variables en enteros, opción 1, n, y reales, vol, int y res. El caso va dentro de un do while. Realizamos 6 impresiones. La primera nos indica que elijamos una de las opciones. La primera es calcular la resistencia, la segunda calcular voltaje, calcular corriente, o el 0 para regresar al menú. El último print nos indica que escribamos la opción que desea el usuario y lo leemos con porcentaje i, ampersand opción 1. Para esto realizamos otro switch con 3 casos en esta ocasión, que nos calcula la resistencia, voltaje y corriente. El primer caso es el de calculadora de resistencias. El print que continúa es el de ingresa el valor del voltaje en volts. Lo leemos con porcentaje F, ampersand volt. La segunda impresión nos indica que ingresemos el valor de la corriente en amperes y lo leemos con porcentaje F, ampersand int. Realizamos la operación de res es igual a volt sobre int. Y la impresión la realizamos con la resistencia es de porcentaje .2f ohms, que en este caso es el valor que nos dio res. Para el caso 2, imprimimos con la calculadora de voltajes. La segunda impresión es ingresa el valor de la resistencia en ohms y lo leemos con porcentaje f ampersand res. La segunda impresión acá ingresa el valor de la corriente en amperes, que lo leemos con porcentaje f ampersand int. Realizamos la operación de vol es igual a res por int y lo imprimimos con el voltaje es de porcentaje .2f volt, que en este caso es el valor que nos dio volt. Y para el tercer caso es el de la calculadora de corriente. Lo imprimimos con ingresa el voltaje en volts y leemos la opción que ingresa el usuario con porcentaje f ampersand volt. Luego aquí le pedimos al usuario que ingrese la resistencia en ohms y leemos su opción con porcentaje f ampersand res. Realizamos la operación de int es igual a volt sobre res. Imprimimos la corriente es de porcentaje .2f amperes, que es el valor que nos dio int. Y terminamos el ciclo con un while, opción 1 que sea diferente de 0. Ahora lo vamos a demostrar aquí. Elegimos la opción 1, que es la calculadora de la ley de Ohm, y calculamos en la resistencia. Nos pide que ingresemos el valor del voltaje en volts, le ponemos 5.5 volts, y el valor de la corriente en amperes le ponemos 10 amperes. La resistencia es de 0.55 ohms. Aquí nos regresa al menú. Le ponemos ahora 2, que es calcular voltaje. Nos pide que ingresemos el valor de la resistencia en ohms. Le ponemos 220. Y que ingresemos el valor de la corriente en amperes. Le ponemos 10 amperes igual. El voltaje es de 2200 volts. Ahora 3, calcular la corriente. Nos pide que ingresemos el voltaje en volts. Le ponemos 6.7. Y la resistencia en ohms. En este caso le ponemos 8. La corriente es de 0.84 amperes. Y el 0 para regresar al menú principal.